Muy buenas noches a todos, que el Señor Jesús les bendiga. Soy el pastor Wilfredo Gerena. Qué placer estar otra vez con ustedes en este momento especial, en este programa Palabras de Vida, donde sacamos un tiempo para reflexionar de la palabra de Dios. Cada noche, cada pastor del Evangelio Eterno viene a tener un tema con ustedes para que antes de dormir puedan dormir con una buena reflexión, el estudio de la palabra del Señor, que es tan importante. Y bueno, vamos a colocarnos de rodillas, vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos en el estudio de esta noche. Oremos. Bendito Padre, que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque nos permite nuevamente estar aquí para estudiar tu santa palabra. Agradezco por cada televidente que está viendo la programación, que tú los bendigas, Señor, a cada uno, y que puedan en esta noche recibir un gran mensaje de salvación para sus vidas. Por favor, acompáñanos y que tu Santo Espíritu sea tu guía y que nos enseñe mucho a través de tu palabra. Por favor, acompáñanos en este momento, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y la salvación qué? Sería o es el tema de esta noche. ¿Qué en cuanto a la salvación? Es un tema bastante interesante, ¿verdad? Teniendo en mente que Dios, cuando creó al hombre, lo creó para que fuera eternamente feliz, pero el hombre tenía que pasar una prueba de la cual no pasó. El hombre pecó, ¿verdad? Todos conocemos la historia registrada en el libro de Génesis y prácticamente allí se truncaron los sueños, ¿verdad?, de estos seres de poder ser felices por la eternidad. Pero lo interesante de todo, que a pesar de que el hombre había caído en pecado, Dios hizo provisión para que el hombre alcanzara salvación. Hay algunos que piensan y creen que cuando el hombre cayó en pecado, Dios abandonó este mundo, y no es así. Dios tenía un plan diseñado. Antes de comenzar con un texto bíblico, quiero leerles un libro bastante interesante, una porción de mensajes o testimonios selectos, tomo 2, y el capítulo 6 se conoce como el plan de salvación. Y les voy a leer una parte, dice así: todo el cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados. ¿Condenados a qué? A la miseria, a la enfermedad e incluso a la misma muerte. Sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. Recuerde que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y todos tenían que morir. Yo vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego le vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su aspecto era tranquilo, extenso de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Entonces les dijo a los ángeles que se había hallado un medio para la salvación del perdido hombre, que había estado abogando junto a su Padre y había ofrecido dar su vida en rescate y echar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Entonces vemos acá cómo que cuando el hombre cae en pecado, ya este plan de salvación estaba listo y diseñado, y Cristo se había ofrecido para morir por el ser humano, ¿verdad? Ahora,
¿Ustedes creen que los ángeles, los santos ángeles del cielo, tomaron esto de buena manera? Voy a leer el último párrafo que nos habla cuál fue la actitud de estos ángeles. En un principio, los ángeles no pudieron alegrarse, porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús les dijo que se pondría entre la ira de su padre y el culpable, del culpable hombre, que soportaría iniquidades y escarnios, y que muy pocos le reconocerían por hijo de Dios. Casi todos le odiarían y rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo para aparecer en la tierra como hombre, humillándose como hombre y relacionándose por experiencia personal con las diversas tentaciones que habían de exaltar a los hombres, a fin de saber cómo auxiliar a los tentados, y que, por último, una vez cumplida su misión como maestro, sería entregado en manos de los hombres para sufrir cuantas crueles y tormentos pudiesen inspirar Satanás y sus ángeles a los hombres malvados, que morirían de la más cruel de las muertes, colgado entre los cielos y la tierra como el culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, con las cuales no podía compararse ningún sufrimiento corporal. Sobre él recaerían los pecados del mundo entero. Les dijo que moriría, que resucitaría al tercer día y ascendería junto a su Padre para interceder por el perverso y culpable hombre. Entonces vemos, ¿verdad?, que Cristo le cuenta a los ángeles todo el proceso de cómo iba a ser el plan de salvación, que él iba a ser hombre, iba a tomar un cuerpo de hombre, que iba a sufrir una penosa muerte terrible, y nosotros conocemos la historia en la forma que murió Cristo, colgado de una cruz, rechazado por un cuerpo, por un pueblo completo, ¿verdad?, casi en su totalidad. No vieron a su Salvador, no vieron a Dios que los había venido a rescatar. Es triste, pero ¿sabe? Que dice que los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar el Padre para rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerle en varias ocasiones, que tomaría la caída naturaleza del hombre y no sería su fortaleza igual a la de ellos, que presenciarían su humillación, acervos sufrimientos, y que cuando vieran sus sufrimientos y el odio de los hombres hacia él, se estremecerían con profundidades emociones, y que por lo mucho que le amaban, querrían rescatarle y librarle de sus verdugos, pero que no interviniesen para evitar nada de lo que presenciasen, y que desempeñarían una parte en su resurrección, que el plan de salvación está ya trazado y que su Padre lo había probado. Entonces vemos de que incluso los ángeles querían tomar ese lugar de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Cristo les dijo que no, que los ángeles no podrían, ninguno de ellos podría pagar la deuda que se tenía que pagar, sino era él tomando un cuerpo humano, ¿verdad? La encarnación, la reencarnación, y poder morir por el pueblo. Ahora, el ser humano cayó en pecado, falló, y todo el proceso del plan de salvación siguió adelante, ¿verdad? Encontramos en la palabra del Señor que todos hemos pecado. Dice en el libro de Romanos, capítulo 3 y el verso 23, allí el apóstol Pablo hace una mención bien interesante, dejando bien en claro que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3 y el verso 23, 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está.
todos hemos pecado, ¿verdad? Y si pasamos ahora al verso 10, vamos a leer el verso 10, 11 y 12 del mismo capítulo, dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Es claro, mis hermanos? El apóstol Pablo claramente dice que todos hemos pecado, que no hay nadie que haga lo bueno, porque todos se han desviado. Todas nuestras obras son malas. Ahora, teniendo esto en mente, que todos nos hemos desviado, y por lo menos en el verso 23 que dice que todos pecaron, aquí surge una pregunta. ¿Qué es pecado? Bíblicamente, ¿cómo podemos definir el pecado? Bueno, tenemos una definición, dos definiciones bastante interesantes. Vamos al libro de Primera de Juan, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, pero si tú no conoces esta cita, sería muy bueno que la tuvieras en mente. Primera de Juan 3:4 deja bien en claro qué es pecado. Primera de Juan 3 y el verso 4. Todo aquel que comete, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Este texto claramente nos está diciendo que es la infracción de la ley de Dios. Cuando nosotros tenemos esa ley que conocemos de los 10 mandamientos y cuando nosotros no cumplimos esa ley, ¿verdad? Estamos cometiendo pecado. ¿Y sabe algo interesante? Que en las matemáticas de Dios, 10 menos 1 no es 9, 10 menos 1 es 0. En el libro de Santiago nos deja claramente qué pasa cuando nosotros quebrantamos un punto de la ley de Dios. En el libro de Santiago, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene su Biblia y la está buscando, está después del libro de Hebreos. Y el capítulo 2 y el verso 10, Santiago capítulo 2 y el verso 10 dice de la siguiente manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Oh, tremendo. Si ofenden uno, si quebranta uno, se hace culpable de todos. Verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley de Dios. Entonces Santiago deja muy bien en claro que al quebrantar un punto de la ley de Dios, mi querido hermano, está quebrantando otros puntos de la ley de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué difícil es todo esto. Ahora, vamos a encontrar que en el libro de Santiago, ahí mismo, en el capítulo 4 y el verso 17, también nos muestra otra definición de pecado. Capítulo 4, verso 17 del libro de Santiago. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, nosotros sabemos que nosotros debemos cumplir la ley de Dios, porque algunos quieren tomar como tal vez esto como separado de la ley de Dios con el texto que leímos anteriormente. Pero si usted sabe hacer lo bueno, sabe que tiene que hacerlo, y si no lo hace, pues está cometiendo pecado. Y es así, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando nosotros pecamos, ¿cuál es esa penalidad por nosotros haber quebrantado la ley de Dios? El mismo apóstol Pablo, que fue la primera cita del apóstol Pablo que leímos, en el libro de Romanos capítulo 6 y el verso 23, encontramos allí cuál es esa penalidad que llega hacia el pecador. Dice 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo claramente nos está diciendo que la paga del pecado es la muerte.
son las consecuencias de haber cometido pecado. Ahora vuelve y surge la misma pregunta anteriormente. ¿Y qué es pecado? Pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Saben, mis queridos hermanos? La sierva del Señor también nos menciona en el libro El conflicto de los siglos, que pecado, en la página 547, dice que la única definición de pecado es en especial este texto: todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. Dice ella en el conflicto de los siglos, en la página 547, que esa es la única definición de pecado. Y claro, si usted se pone a pensar todo lo que pasó con Eva, allí quebrantó la ley de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo que la ley de Dios? Claro, porque usted va a encontrar que cuando Dios estaba averiguando, bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando ellos pecaron? Ella dice, bueno, yo vi el árbol y era codiciable a mis ojos. Pregunto, ¿hay un punto de la ley de Dios que dice codiciar? Claro que sí, el punto 10. Y usted va a encontrar que quebrantaron otros puntos de la ley de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dijo, mire, todos los árboles pueden comer, menos aquel árbol, ¿verdad?, que se estaba reservando para él. Cuando Eva fue a comerlo, estaba cometiendo el pecado de robar, ¿verdad? Porque es un árbol que Dios dijo, no lo van a comer. Y ella fue y lo comió. Y usted va a encontrar, si usted hace un estudio, ¿verdad?, primero la codicia, luego el robo, y así usted va a encontrar que varios puntos de la ley de Dios están siendo quebrantados cuando Adán y Eva pecaron. Es algo tremendo. Así sucede y así sucedió, ¿verdad? Y el día de hoy nosotros todavía quebrantamos la ley de Dios, somos pecadores, ¿verdad? Y es algo terrible, nos condena. Y si nosotros no buscamos el perdón de Dios, mis hermanos, pues no vamos a alcanzar salvación. Ahora, vea lo que dice Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 18. Y vamos a leer el 18 y 19. Juan 3 y el verso 18 y el verso 19. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. Vamos a ver cómo es que nos condenamos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando nosotros rechazamos ese plan de salvación, cuando nosotros rechazamos a Jesús, aquí vamos a encontrar que esas obras, ¿verdad?, que son malas, estamos pues prácticamente abrazándolas, ¿verdad? Y estamos rechazando la luz de la salvación que está en Cristo Jesús. Es algo terrible, ¿verdad? Y tal vez muchas personas, he hablado con personas que dicen, no, pues de todas maneras somos pecadores, y hay personas que creen que no hay una solución para el pecado. Y lo que suele suceder es que quieren vivir su vida, ¿verdad? Su vida descarriada, su vida loca, como dirían algunos, una vida apartada de Dios, y no quieren aceptar esa luz de salvación. Ahora, el mismo capítulo, ahí en el capítulo 3, vea lo que dice el verso 16, un texto muy conocido por todo cristiano, Juan 3:16, un texto muy importante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, todo aquel que en él cree, ¿verdad?, no se perderá. ¿Por qué? Porque va a alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Un texto muy, muy importante, muchos lo recitan de memoria, ¿verdad? Porque uno encuentra el amor de Dios, ese amor supremo que permitió, como leímos esa cita,
de la sierva del Señor en Testimonios Selectos, tomo 2, que Dios permite de que Cristo venga y toma nuestra naturaleza y muera en nuestro lugar. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, bueno, el día que comas ciertamente morirás, ¿verdad? Iban a morir. Pero sabe que yo sé que Adán y Eva con el tiempo murieron, ¿verdad? Pasaron muchos años, muchos siglos y murieron. Pero esto daría a entender que era una muerte casi, yo lo tomo o pienso que es la muerte más eterna que la que tenían que ellos que morir. O sea, Cristo cuando viene, no viene a morir la muerte que usted y yo morimos, sino esa muerte eterna. Y cuando Cristo está allí, al levantarse, al resucitar, rompe las cadenas, ¿verdad?, de la muerte eterna. Y es allí que aunque nosotros tengamos que morir, si es que el Señor no ha venido antes de tiempo, cuando el Señor venga y si nosotros hemos muerto, Cristo tiene poder para resucitarnos, porque su resurrección es la garantía, ¿verdad?, de que nosotros vamos a alcanzar la salvación. Aunque estemos muertos, Cristo nos va a resucitar. También nos deja bien claro el profeta Isaías. El capítulo 53, Isaías 53 y el verso 6. Por cierto, este texto nos habla, ¿verdad?, del siervo sufriente. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oh, qué tremendo. Dios cargó en él en el momento de morir el pecado de cada uno de nosotros. Allí es que nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Allí es que nosotros tenemos esperanza y tenemos fe, ¿verdad? De que aunque nosotros, incluso muriendo, es más, que cuando el Señor venga y nosotros no hemos pasado por el estado de la muerte, vamos a ver, ¿verdad?, la salvación de Cristo Jesús en nosotros, la salvación de Dios. Lo único que nos queda a cada uno de nosotros, mis hermanos, es salvarnos. ¿De qué manera? ¿Por nosotros mismos? No, es recibir lo que Dios ha ofrecido a la raza humana. ¿Cómo podemos nosotros como efectuar esa salvación? En el libro de Tito, vamos al libro de Tito, y es un libro que de pronto casi no leemos por ser apenas de 13, ¿verdad? 3 capítulos. Antes del libro de Hebreos está Filemón y después Tito, ¿verdad? O sea, 2 libros antes del libro de Hebreos. Tito capítulo 3 y el verso 3. A ver. A ver, Tito capítulo 3 y el capítulo, verso 3, 3. Y vamos a leer hasta el verso 7. Vamos a ver qué es lo que nos dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, tremendo, una vida terrible, ¿verdad? Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El escritor Tito es bien interesante, esta carta a Tito que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque es una carta al apóstol Pablo. Allí claramente nos muestra
¿Cómo es la condición del hombre, verdad? Esclavos de la concupiscencia, rebeldes, ¿verdad? Llenos de malicia, llenos de maldad, llenos de tantas cosas malas, ¿verdad? Pero en el momento que cuando se manifiesta el Salvador con su amor para los hombres, el ser humano tiene la forma de encontrar salvación en él, ¿verdad? Y encontramos, como lo menciona el texto, verso 5, la regeneración del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Oh, mis hermanos, cuando nosotros permitimos de que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, el que es mentiroso deja de mentir, el asesino deja de matar, el ladrón deja de robar, el que es adúltero deja de adulterar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, cuando uno le abre las puertas, ¿verdad?, al Espíritu Santo, oh, mis hermanos, el Espíritu Santo hace grandes cambios en aquella persona que pudo haber vivido, que esté viviendo una vida desordenada y terrible. Mis queridos amigos, si hay alguien de aquí que me está escuchando en esta noche y lleva una vida triste, ¿verdad?, desordenada, metida en el alcohol, en las drogas, comportamientos que no se debe de tener, ¿verdad? De pronto maltratando a tu esposa o esposo, a tus hijos y haciendo de pronto muchas cosas más. Lo único que te puedo decir, mi querido amigo, es que el Señor Jesús ha hecho, o Dios ha hecho una provisión para que tú alcances salvación. Solo permita que el Espíritu Santo cambie tu vida, cambie tu corazón. ¿Sabe? Nosotros, como pastores del Evangelio, cada mañana, a las 5:30 de la mañana, nos encontramos en oración con nuestras iglesias, ¿verdad? Y allí podemos encontrar, ¿verdad? A veces, cada mañana colocamos nuestros agradecimientos, porque también hay que agradecer, no solamente orar a Dios por peticiones, sino también agradecimientos. A veces cuando, hermanos, no, se acuerdan que estuvimos orando por esta situación, por este problema, ya se solucionó, wow, y nosotros pues somos un grupo de personas que nos gloriamos, ¿verdad? Nos ponemos alegres porque muchos hermanos pueden solucionar algunos problemas de salud, problemas con sus hijos, problemas que en ciertas situaciones, y bueno, y hay muchos pedidos especiales que nosotros tenemos con este grupo de la mañana, a las 5:30 de la mañana, orando por nuestros hermanos, orando por ellos, ¿verdad? Donde estudiamos la palabra del Señor, donde estudiamos el Espíritu y profecía, grandes consejos que podemos encontrar allí, y muchos de los hermanos dicen, wow, yo hubiera sabido esto, no hubiera cometido esto, ni lo uno ni lo otro. Entonces, mis hermanos, si tienen la forma de comunicarse con el Ministerio del Evangelio Eterno, yo soy el pastor de la iglesia de San Diego y de Vista. Allí varios hermanos se conectan, pero si están en algunas áreas de cerca a Los Ángeles, los mismos Ángeles, ustedes van a encontrar, pueden llamar para que les den un número de teléfono para que ustedes se puedan contactar. Algunos tienen a las 5 de la mañana, otros a las 5:30, ¿verdad? Y allí usted podrá colocar su petición especial llamando a una línea telefónica donde todos nos conectamos. No es por Zoom, es una línea telefónica donde nos conectamos y oramos unos por otros. Y por cierto, aquellos que viven en San Diego, Vista y sus alrededores, allí se pueden comunicar con nosotros, pueden llamar aquí el número de teléfono del Evangelio Eterno, llaman allí les van el número de teléfono para que a las 5 de la mañana se conecten. No importa si eres de nuestro credo o no, no importa si no crees en Dios, pero quiere que oremos por ti, vamos a orar por ti, ¿verdad? Para que el Señor nos escuche. Y si tú perteneces a otra denominación, no hay problema, aquí recibimos a todas las personas, ¿verdad? Simplemente queremos compartir un momento especial. Muy bien, entonces, así es que el Señor ha hecho para alcanzar salvación, pero tenemos que buscar, ¿verdad? Buscarlo a través de la oración, a través de la meditación de la palabra del Señor. La meditación es que usted lee el texto bíblico, usted simplemente trata de ver la situación que se presenta en la Biblia, cómo lo puedo aplicar a mi Biblia, cuáles son los cambios que debo de hacer. La Biblia es el manual por excelencia que Dios
Así, por ejemplo, cuando tú has comprado un electrodoméstico, ¿verdad? Que viene un manual de cómo operar, por ejemplo, un televisor, un refrigerador o, bueno, qué sé yo, algún sonido, ¿verdad? Y te indican cómo debe operarlo para que funcione mejor. Pues cuando Dios creó al ser humano, ha dado la palabra del Señor porque aquí encontramos cómo nosotros debemos de conducir, qué es lo que debemos de comer, cómo debemos de comer. Hay un principio bíblico en la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, pero nosotros, ¿cómo podemos alcanzar la salvación? ¿Cómo podemos? ¿Cuáles son esos pasos para lograr alcanzar la salvación? Primero que todo, vamos a Salmos 51 y el verso 3. Salmo 51. Dice el Salmo 51 y el verso 3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Ahora pasemos a Lucas capítulo 15. Lucas 15 y el verso 17. Lucas 15, el verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En otras palabras, aquí está reconociendo el hijo pródigo que se había equivocado, que había tomado una decisión equivocada, ¿verdad? Ha reconocido su pecado contra el Padre y contra el cielo. Y lo que nosotros primero que debemos de hacer es reconocer que nosotros hemos pecado, que somos pecadores, que nos hemos alejado de Dios. Es el primer paso importante que debemos de hacer. Ahora, ¿cuál sería el paso siguiente? En el libro de Hechos, capítulo 16, y el verso 31, ustedes van a recordar que este fue cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel estaba en la cárcel, ¿verdad? Y allí estaban cantando, estaba el apóstol Pablo y estaba Silas, ¿ok? Y ellos estando allí en la cárcel, pues resulta que, ¿qué pasó? Un gran terremoto, ¿verdad? Cuando hubo el terremoto, el carcelero pensó que se habían de pronto escapado. A mí me gustaría que pronto leyéramos para tener un poquito de contexto antes de leer el verso que vamos a leer. Vamos a leer el verso 26, vamos a pasar al verso 26 y ya llegamos al 31, para tener un poquito de contexto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ellos se soltaron. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Por cierto, si a un soldado romano le dejaban unas personas cuidando, ¿verdad? Unos presos al cuidado, y se llegaran a escapar, él tenía que pagar por su vida. Y estaba listo para matarse. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquí viene el texto clave, que es el verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ya vimos que el primer paso es reconocer que es pecador y el segundo paso es creer, ¿verdad? Como lo dice en el verso 31, creer en el Señor Jesucristo. Esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros debemos creer en nuestro Padre Celestial. Ahora, en Juan capítulo 1, vamos a ver el siguiente paso.
Juan capítulo 1 y el verso 12. 1, 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Juan 1, 12. Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí vemos que el siguiente paso es recibir por fe a Jesucristo como Salvador personal. Entonces, tenemos reconocer, creer, ¿verdad? Y recibir, aceptar por fe a Jesucristo como Salvador personal. ¿Sabe? Muchos pueden saber estas cosas, o más bien conocer que hay un plan de salvación, pero no pueden o no saben que hay un proceso, reconocer, creer y recibir. Ahora, Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10 y vamos a leer el verso 13. 10 y el verso 13. Dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Nosotros debemos invocar su nombre, buscar de Él, ¿verdad? No solamente decir Jesús por decirlo, no. Invocar el nombre de Dios, o en este caso de Jesús, es más que eso, es caminar con Él, tener su carácter, buscar que Dios lo transforme a uno, que Dios cambie, ¿verdad? De eso malo que tenemos, que Dios puede cambiar. ¿Sabe que algunos creen que invocar el nombre del Señor, eso lo va a salvar? Invocar, muchos creen que es pronunciarlo. Oh, yo pronuncio el nombre de Jesús, de Yahshua o Yahshua, como lo quieran pronunciar, ¿verdad? Y esto me va a salvar a mí. No, no solamente es eso, porque usted puede invocar el nombre de Dios o de Jesús, pero si usted lleva una vida doble, si sos un mentiroso, ¿verdad? Un ladrón, un adúltero, ¿usted cree que invocarlo te va a salvar? No, mis hermanos. Eso es tratar de que nosotros tengamos, ¿verdad? Ese carácter de Jesús, el nombre de Jesús, ¿verdad? Yahshua, Jesús o Jehová es mi salvación. Eso es lo que quiere decir. Pero es aceptar ese plan de salvación que Dios nos ha regalado. Ahora, vamos a Tito, de vuelta. ¿Se acuerdan del libro de Tito? Tito capítulo 3 y el verso 5. 3, el verso 5. Un texto que ya habíamos leído anteriormente, pero dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros debemos aceptar la regeneración del Espíritu Santo, lo que habíamos mencionado anteriormente. Aceptar, ¿verdad? Dios está dispuesto a través de su Santo Espíritu cambiar nuestra vida de vivir, nuestra vida de caminar, nuestra vida tal como es. Dios está dispuesto a cambiarla, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hemos de permitir? Que esa regeneración llegue a través de su Santo Espíritu. Recuerden que estuvimos predicando hace un tiempo atrás que la Biblia nos enseña, nos corrige, nos amonesta, nos instruye. ¿Para qué? Para que el hombre sea perfecto, ¿verdad? Y preparado para la salvación. Nos va a preparar para ese momento especial. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Busquen la Biblia sin temor. Busquen allí, léala. Muchas personas dicen, oh, es que la Biblia, yo conozco personas que dicen que la Biblia lo vuelve loco a las personas. No, mis hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tal vez porque algunos, no sé, están utilizando la Biblia de una manera incorrecta, ¿verdad? Personas que pronto están hasta en drogas, utilizan la Biblia incluso.
Hay lugares donde arranca las hojas de la Biblia y consume drogas en ella. Qué terrible, ¿verdad? Pero la Biblia realmente es la palabra del Señor que puede transformar el corazón de las personas, el actuar de las personas. No duden de que el Señor está la salvación. El libro de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, y tal vez es un texto también que es conocido por algunos de nosotros. Por cierto, es un texto que a mí me encanta. Ezequiel capítulo 36, el verso 25, 26, 27. Y si a usted le encanta el texto y tiene un resaltador como yo lo tengo marcado en mi Biblia, márquelo, porque esto es muy esperanzador, muy bueno lo que el Señor nos está diciendo acá. Verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, ¿verdad? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Vea lo interesante, cómo Dios puede cambiar, ¿verdad?, de un corazón de piedra. Obviamente no está hablando de una manera literal, sino es ese corazón duro que todo lo malo lo ve bueno y que se comporta de una manera terrible, ¿verdad? Dios puede transformar de un hombre, de un ser humano ogro, malgeniado, maltratador, ¿verdad? Cómo Dios lo puede transformar en una persona apacible, humilde, tranquilo, amoroso. Verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Algunos dicen, no, nadie puede guardar la ley de Dios. Pero claro, es verdad que no podemos guardar la ley de Dios cuando estamos luchando por nosotros mismos. Ese verso 27 es claro, porque dice que pondré espíritu sobre vosotros, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que guardéis mis preceptos, mis estatutos. Sí podemos guardar la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a medida que va transformando a la persona, cuando uno permite, obviamente, porque Dios no obliga a nadie, uno va aprendiendo la obediencia, escuchando la voz del Señor, escuchando qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando uno quiere realmente cambiar su vida, ¿qué es lo que hace? Permite simplemente de que el Espíritu Santo transforme, y sabe que uno aprende la obediencia. Oh, yo era mentiroso, mira que ahora entiendo que eso está mal, no lo debo de hacer. La persona se comienza a alejar de la mentira. Oh, a mí me gustaba ser codicioso, todo lo quería, todo, ¿verdad? Ya empieza a dejar la codicia. Oh, yo era un adúltero, no respetaba a mi esposa, ¿verdad? Le faltaba, tengo que dejarlo porque el Señor me lo está pidiendo. Cuando uno llega a eso, wow, ¿cómo el Señor transforma el corazón? Pero saben, mis hermanos, lamentablemente hoy muchas personas miran al pecado como algo divertido, como algo, perdón la expresión que voy a utilizar, como algo delicioso, pero realmente el pecado te lleva a la muerte. Entonces, varios puntos. Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, creer. Luego, recibir por fe a Jesucristo. Y luego, invocar el nombre de Jesús. Y por último, aceptar por fe la regeneración del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Ahora, ¿cuál es el resultado que podemos llegar a tener en todo esto? ¿Verdad? En el libro de Romanos capítulo 5, hemos leído bastantes textos del apóstol Pablo. Romanos 5 y el verso 1 dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene esa reconciliación, ¿verdad? Tenemos esa paz, ese gozo con nuestro Señor, esa paz que muchas personas andan buscando, ¿verdad? Que de pronto hemos hecho tantas cosas malas, ¿verdad?
Y a veces sentimos y creemos de que Dios está muy alejado de nosotros, que pronto hasta uno puede sentir que Dios no quiere saber de nosotros, pero ¿sabe? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? La renovación del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder encontrar esa paz interior, ¿verdad? Para con Dios. Eso es lo bonito, ¿verdad? Tener esa paz. Entonces, primero que todo, los grandes resultados de la salvación es tener paz, ¿verdad? Salmos 32, vamos al siguiente punto, Salmo 32. Salmos 32 y vamos a leer también el verso 1. Salmos 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otras palabras, está experimentando lo que es el perdón de los pecados. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada, ¿verdad? Y cubierto su pecado. Y usted va a encontrar cómo, ¿verdad? En algunos salmos, ¿verdad? El rey David dice, salió cántico nuevo, ¿verdad? Después de experimentar la salvación en Cristo Jesús, experimentar, ¿verdad? Salió ese cántico nuevo en su boca, ¿verdad? Cantando alegre, diciendo, bendito sea el nombre del Señor que he sido salvo. Volvemos al libro de Romanos. Vamos a ver qué nos menciona el libro de Romanos en el capítulo 6. Y el verso, capítulo 6, el verso 17 y el verso 18. Ese es un texto bastante interesante. Vamos a leerlo. 16, el verso, Romanos 6, verso, ¿qué dijimos? 17 y 18. 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿De qué? De corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora vea que el apóstol Pablo dice, verso 19, hablo como humano, por vuestra humanidad por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentada vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos de pecado, eres libres acerca de la justicia. Entonces, ahí después el verso 23 termina porque el pecado, el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo en otro tiempo vivíamos de una manera diferente, distinta, ¿ok? Pero con el Señor alcanzamos la salvación, que es lo que hemos venido diciendo. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5 y el verso 17. ¿Ok? Dice el verso 17, 5:17 de Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Ahora ya es una criatura, esa criatura vieja la dejamos, ¿verdad? O ese viejo hombre mejor, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús somos una criatura nueva. Hermanos, queridos televidentes, debemos de entender que en Cristo Jesús hay transformación de vidas. No digas que no se puede. El que es alcohólico puede dejar de tomar, el drogadicto puede dejar. Yo conozco tantas personas y yo creo que muchos de ustedes conocen personas que llevaban vidas tan desordenadas que muchos decían, no, esta persona no tiene arreglo, pero en un momento u otro han alcanzado la salvación porque han aceptado a Cristo Jesús.
Entonces, sí se puede, mis hermanos, sí se pueden. Romanos capítulo 6 y el verso 16. Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hoy en día, mis hermanos, muchos son esclavos del pecado, ¿verdad? Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser esclavos de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Y suena como raro, esclavos de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hay liberación de todo lo malo, ¿verdad? Mientras los que andan en esclavitud del pecado, ¿verdad? Están sufriendo las consecuencias. Si usted ve una persona que antes de consumir drogas y después de consumir una persona acabada, triste, ¿verdad? Amargada, con muchos problemas de salud, porque han tomado una decisión equivocada en sus vidas, porque Satanás los ha amarrado, ¿verdad? Los ha aprisionado. Y solamente ellos o estas personas están dispuestos solamente a obedecer la voz del enemigo. Destrúyate, consuma drogas, acábate. Y eso es lo que quiere el enemigo, acabar con toda la raza humana. Pero ¿sabe que el fruto de la salvación es algo precioso? Ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 6 y el verso 22, allí nos menciona algo interesante. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ah? Cuando nosotros buscamos de Dios, siendo liberados por Él, siendo liberados del pecado, como lo menciona el texto, ¿verdad? Y nos convertimos en siervos de Dios, ¿sabe qué vamos a encontrar? El fruto de la santificación. Y a medida que va pasando el tiempo, cuando vamos dejando esa manera de vivir, vamos en ese proceso de la santificación. Y como dice el texto, al fin vamos a encontrar ¿qué? La vida eterna. Ahí está. Todo es un proceso, ¿verdad? A medida que conocemos al Señor, a medida que cuando nosotros vamos aprendiendo a caminar con el Señor, obedeciendo lo que su santa palabra nos dice, pues vamos a sufrir ese proceso, ¿verdad? De santificación, dejar las cosas malas, la forma de hablar, la forma de actuar, hasta la forma de comer, la forma de pensar, ¿verdad? Y que al final, ¿a dónde nos va a llevar? A la vida eterna. Y es así, mis hermanos, ¿verdad? Es así que nosotros vamos a poder alcanzar lo que el Señor quiere. En el libro de Juan vamos a leer los últimos textos, capítulo 1 y el verso 12. Aunque este texto ya lo habíamos leído anteriormente, pero quiero rectificar este texto. Juan capítulo 1 y el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos queda, mis hermanos? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. No tenemos otro. Hoy el mundo se está destruyendo, el mundo se está acabando. Las profecías están en su cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos vamos a perder o nos vamos a salvar? Dependiendo de lo que tú decidas. Hechos capítulo 3 y el verso 19. Hechos 3 y el verso 19. ¿Cómo nos dice? Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Oh, cuando buscamos el perdón de los pecados, de todo lo malo, lo que nos angustia, lo que nos hace sufrir, pues cuando hacemos esto, nos arrepentimos y nos convertimos, ¿verdad? Con la gracia de Dios y la transformación del Espíritu Santo, vamos a tener tiempo de refrigerio. En Proverbios capítulo 28 y el verso 13, vamos a leer nuestros últimos textos. Proverbios 28 y el verso 13. Este 28:13 Proverbios es muy interesante. El que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Oh, qué tremendo. Mientras nosotros tengamos pecados ocultos, mis hermanos, no vamos a prosperar en nada, ni en nuestra salud, nuestra salud física, ni mental, ni en nuestra espiritualidad, en nada. Todo iremos a fracasar. Mis hermanos, nos queda solamente buscar del Señor, buscar de Él. Busquémoslo cada día mientras puede ser hallado. Abramos la palabra del Señor en nuestras casas y dediquemos tiempos especiales de oración y de estudio. El Señor va a hablar a tu mente, va a hablar a tu corazón y el Señor sabrá cuál camino debe de seguir. Espero de que este tema de la salvación sea un tema que lo guardemos en nuestro corazón, que lo podamos colocar en práctica, ¿verdad? Leer estos textos, repasarlos y encontrar a Cristo Jesús, que Él está con su mano tendida para que nosotros agarremos su mano y alcancemos la salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que podamos alcanzar esa salvación. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por este momento especial que nos has regalado, momento del estudio de tu palabra, en este espacio donde venimos a exponer tu santa palabra para aprender, Señor. Y hoy aprendimos que a pesar del pecado somos salvos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, especialmente a tu Hijo a morir por nosotros. Quiero pedirte por cada televidente que nos está viendo, que el pecado que hayan cometido, que ellos puedan buscar arrepentimiento y que tú los perdones, y que cada día puedan buscar de ti hasta alcanzar la obediencia y alcanzar la salvación. Sabemos de que tu Hijo pronto ha de venir, las profecías nos muestran. Sabemos que tu gran deseo es que alcancemos todos salvación y que vayamos con nuestras familias. Por favor, ayúdenos a que podamos colocar nuestras vidas en regla, que la podamos colocar en tus manos y que tú nos transformes. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo agradecemos, que esta noche podamos descansar con la seguridad de que tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.